Bueno, muchas gracias a Contraloría, a Pedro, a todos quienes están detrás de esta valiosa instancia, de verdad, para todos los sectores. A ver, antes de comenzar la presentación, dos premisas, a lo menos desde mi perspectiva, a la que me gustaría por lo menos estar más o menos alineados para esta presentación. En primer lugar, la idea de que compliance es uno solo, ¿ya? Eso no quiere decir que, y está muy claro que lo que menos hay que hacer es hacer copy-paste, ¿ah? Respecto de empresas, respecto de organizaciones, pero compliance como disciplina desde que nace hace unos 35, 40 años, en sus inicios en las Sentencing Guidelines en Estados Unidos, cuáles son los hitos principales, las herramientas, cuáles son las estrategias, las soluciones, es una herramienta, es una disciplina holística, transversal, ¿ya? En ese sentido aplicable al sector privado, al sector público, al sector sin fines de lucro, etcétera. Lo mismo respecto de áreas de riesgo. Uno puede, para efectos de servicios o de análisis, hablar de compliance ambiental, compliance laboral, compliance tributario, compliance penal, pero la forma en que se mitigan los riesgos, si uno ve empresas líderes en el mundo en estas materias, es con un departamento de compliance que aborda todos estos riesgos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el objetivo sigue siendo el mismo, es construir una cultura ética, una cultura libre de acoso, libre de corrupción, de protección de datos, de ciberseguridad, ¿se entiende? Y las herramientas, soluciones, estrategias son las mismas, políticas, due diligence, procedimientos, capacitaciones en todas estas áreas de riesgo, ¿ya? Lo segundo tiene que ver con que si uno observa los últimos 5 o 7 años a nivel global, la palabra más relevante en materia de compliance es efectividad, ¿ya? Esto está en lo que han dicho reguladores en los países más avanzados en estas materias. Si uno revisa las guías del Departamento de Justicia, son guías de efectividad en compliance, y está recogido también en la ley chilena, ¿no es cierto?, al ser el modelo de prevención de delitos efectivamente implementado, lo que nos permite la posibilidad de eximirnos, ¿no es cierto?, de responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, efectividad. ¿Qué es la efectividad? Para no entrar en temas muy semánticos, en términos de ejemplos, significa no basta, ¿no es cierto?, tener políticas, todas las empresas tienen políticas, la pregunta es si esas políticas son accesibles, son razonables, son aplicables, se utilizan en la práctica, ¿ah? No sirve que tengas 50 políticas y están guardadas en un cajón. Todas las empresas tienen algún tipo de canal de denuncias, de canal de reporte, ¿verdad? No sirve si ese canal no es confiable, no es efectivo, ¿no es cierto?, si se utiliza en la práctica. Lo mismo respecto a las capacitaciones. Todos hacemos capacitaciones, la pregunta es si cambian en algo el comportamiento de los colaboradores. Y así en cada una de las materias, ¿ya? La efectividad, entonces, en compliance hoy día, digamos que valen más los resultados que los esfuerzos, ¿ya? Entonces, en mi vida pasada trabajé en una organización multinacional que trabajaba con muchos programas de compliance y entre otras cosas tenía un benchmark y nos decía qué cosas estaban haciendo los mejores programas de compliance, los más efectivos en el mundo, y qué cosas no estaban haciendo. Entonces mi idea hoy día es poder mostrarle un poco de datos para poder transmitirle respecto de, por lo menos, y esto tenía empresas estatales, empresas privadas, organizaciones de todo tipo, qué cosas sirven más, qué cosas sirven menos, qué están haciendo las empresas líderes en las materias. Son varios estudios condensados, están disponibles, yo lo puedo hacer llegar después a la organización. El primer tema, alta administración. ¿Ah? Todo el mundo habla de tone at the top, ¿verdad? Pero ¿cómo se refleja en verdad? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer los líderes? Y piensen en esto, líderes de cualquier institución pública, podemos replicarlo en cualquier sector. ¿Qué se pide de esos líderes? Hemos visto que el factor más relevante en la efectividad de los programas de compliance o de los modelos de prevención es la justicia organizacional. ¿Qué es la justicia organizacional? Que esos líderes garanticen que se aplica la misma vara a todos. Cuando hay una falta ética, se aplica la misma sanción al gerente que al reponedor en una fábrica, digamos, ¿no? Que no hay doble estándar, que la vara es la misma para todos. Que hablan de los valores, que hablan de los códigos, de las políticas consistentemente, y que asumen responsabilidad ante falencias, ante fracasos a nivel personal.
y que obviamente integran en sus decisiones de negocio a compliance. No lo tienen como una oficina por la cual tienen que pasar las cosas después de que está tomada la decisión, sino que forma parte de todo el proceso. Pero no basta, ¿no es cierto?, con el tone at the top. ¿Por qué no basta? Porque en primer lugar uno puede tener excelentes líderes en la organización, sea privada o pública, pero la mayoría de los colaboradores no están en constante conexión con esos líderes, no los ven todos los días, no los escuchan todos los días. Por lo tanto, el partido de verdad se juega en lo que hoy en el día en el mundo de compliance se denomina tone in the middle, el tono en el medio. Y ahí es donde esos jefes directos, esos supervisores, supervisoras, son los que primero más conocen los riesgos, los que más conocen a sus equipos para traspasar las expectativas de comportamiento de la empresa. Pero también está demostrado con estudios que el 60% de las inquietudes o de las denuncias, como quieran llamarlo, llegan a esos jefes directos, no llegan a la línea de denuncia. Esto no quiere decir que no hay que tener una línea de denuncia, hay que tenerlo, es como el teléfono rojo. Puede que mi jefe esté involucrado y necesito esa vía, ¿verdad?, para poder llegar directamente a algo que me dé protección. Pero la gran mayoría de los temas cotidianos llegan a ese jefe directo y por lo tanto se vuelve fundamental cómo esas personas reaccionan. Y para que reaccionen bien hay que prepararlos para reaccionar bien. Porque también está demostrado que en la mayoría de las empresas la gente que no denuncia, la gente que no reporta una mala conducta observada, me avisan con el tiempo cómo ando, porque me enseñan un cronómetro, ¿ya? Tú me haces vídeo cuando queda poco. Que no denuncia es porque cree que la empresa no va a hacer nada, porque cree que a nadie le interesa. Entonces, esa reacción de ese jefe o de esa supervisora se vuelve fundamental. Si yo le hago entender que la verdad es que anda a hacer tu trabajo, estas cosas no nos ayudan, no va a volver a denunciar nunca más. Si yo le hago entender que a la empresa le importa, que voy a ser efectivo, que voy a tomar acción, estoy fomentando una cultura de hacer lo correcto. Y me interesa fomentar esa cultura. No es que estoy trayendo más denuncias, por el contrario, voy a llegar antes del incendio. Voy a llegar a captar cosas grises, a responder preguntas, que es lo que todos queremos. Entonces, es fundamental preparar a esos mandos medios para que sean ejemplos, para que puedan llevar esas conversaciones adelante, para que puedan reaccionar ante denuncias o inquietudes. El directorio, acá uno puede hablar, no sé, de consejo municipal o de cualquier órgano colegiado que es el que está, ¿verdad?, en la parte alta de la organización. No esperamos que ese directorio, que ese consejo esté involucrado en el día a día de compliance, es imposible. Pero sí les pedimos un deber fiduciario, que se compone de dos aspectos. El deber de lealtad, ¿verdad? Tienen que ser leales, no pueden hacer lo que se llama en el mundo anglosajón self-dealing, no pueden usar oportunidades para la organización para fines propios, tienen que divulgar conflictos de interés. Este es un país pequeño, con mercados pequeños, son comunes los conflictos de interés, no son delitos per se, pero hay que divulgarlos y saber gestionarlos, ¿ya? Y también, por otro lado, está el deber de cuidado, el deber de diligencia. Y dentro de ese deber está el deber de supervisión. ¿Qué implica ese deber? Estar seguro, estar tranquilo, dormir tranquilo respecto a que mi organización cuenta con un sistema efectivo que me va a permitir enterarme a tiempo y resolver situaciones complejas. Este tema es muy relevante. Uno habla de sanciones, habla de el garrote. Sin embargo, en términos de la ciencia del comportamiento, está muy demostrado que los aspectos de incentivos, los aspectos de refuerzo positivo son igual o más relevantes que los disuasivos. La zanahoria es igual o más importante que el garrote. Por lo tanto, el reconocer, el saber primero quiénes son mis líderes éticos, no solamente los líderes políticos o los líderes con mayor carácter o de venta o de que tienen mejor desempeño, sino también quiénes son mis líderes éticos, quiénes son esas personas a las que la gente se le acerca para hacer una pregunta compleja, la gente que tiene la capacidad de influir, que son reconocidos, y muy pocas empresas logran identificarlos y luego trabajar con ellos, porque esos se vuelven fundamentales a la hora de escalar un programa de compliance, especialmente con pocos recursos. Entonces, ¿cómo logramos generar ese reconocimiento de liderazgo ético? Primero, en comunicaciones corporativas, cuando alguien hizo algo correcto, también se resalta, no solamente cuando alguien incurrió en un delito y fue echado de la organización, entonces todo el mundo está bien, eso hay que hacerlo y hay sanciones, lo que sea, pero cuando alguien hace lo correcto, va más allá de lo que se le pide, actúa en base a los valores profundos de la organización, tenemos que resaltarlo. Y no solamente resaltarlo, sino también cuando hay ascensos, tenemos que considerar, y no solo ascensos, en la evaluación de desempeño, en las metas de esas personas, debe haber un patrón, un parámetro de compliance, de integridad.
saber que esa persona está siendo reconocida en su ascenso o en sus bonos o en lo que sea, no solamente porque llegó a la meta, sino por cómo llegó, porque lo hizo de forma íntegra, en consistencia con los valores de la organización. ¿Ok? Entonces, no solamente el garrote, sino la zanahoria. Esto es algo que después, sin duda, nos van a poder ilustrar más. Tiene que ver con la auditoría, tiene que ver con la mejora continua. La verdad es que los riesgos cambian todo el tiempo. Hace 15, 20 años nadie hablaba de protección de datos, ciberseguridad. Hoy día es uno de los riesgos principales para todas las empresas. Temas de acoso laboral, lamentablemente, hace 20 años no estaban en la palestra, no porque no sucedieran, sino que porque no habían ocurrido los quizás movimientos sociales que relevaban esos temas, hoy día están en las empresas. Entonces los riesgos cambian, las regulaciones cambian, los negocios cambian. Por lo tanto, los programas de compliance, los modelos de prevención tienen que ir adaptándose. Y esto es algo que recoge la nueva ley de delitos económicos, ¿no? La nueva ley de delitos económicos, de alguna manera, sacar esa certificación, ese momento en que saca la foto de que llegamos a la meta de la certificación y pone una evaluación periódica, continua, de mejora permanente, reconoce eso, ¿ya? Obstáculos. No es fácil lograr la efectividad, y si uno le pregunta a los líderes de compliance en las empresas de nuevo que han avanzado más en estas materias, los principales obstáculos se refieren a distintas cosas, sin orden. Primero, temas de colaboración, ¿ah? A veces áreas que deben trabajar en conjunto para avanzar en el programa de compliance no logran hacerlo. Áreas como recursos humanos, auditoría, finanzas, contraloría, y a veces hay, me ha tocado muchas empresas, una especie de, esto es mi territorio, esto es mío, ¿no? Y no se genera esa colaboración, y al final quedan cosas en tierra de nadie. Obviamente que la falta de apoyo de la alta dirección es un tema fundamental. Cuando los sistemas no acompañan, muchas empresas, pasan dos cosas: a veces falta tecnología, y para la efectividad la tecnología es fundamental para demostrar la efectividad, y a veces hay tecnología de manera muy desorganizada, sin una gobernanza, sin una estrategia, y entonces se topan con 5 softwares que tienen que implementar y ninguno logra ser efectivo y bien. Al final tienen Ferraris estacionados porque no se hizo de manera efectiva, digamos, con gobernanza. Etcétera. Van a poder ver, está el tema del seniority, ¿ah? Ahí se hablaba antes de la independencia. Ese es un tema fundamental en la eficacia. No me quiero meter en el tema específico porque entiendo que puede venir después, pero si compliance no tiene un seniority, si quien está a cargo de liderar la ética, la integridad de la organización no tiene un seniority mínimo que le permite frenar determinadas iniciativas, que le permite levantar temas al máximo órgano del gobierno corporativo, que le permite cambiar determinadas conductas, influir en la organización, no sirve de nada, es cosmético. Y me ha tocado ver en empresas de primer nivel en Chile donde dice vamos a contratar nuestro primer líder de compliance, y sale el anuncio en LinkedIn y se piden 2 años de experiencia laboral. ¿No es cierto? ¿Cómo una persona que probablemente tiene una edad muy, verdad, y poca experiencia, va a ir a pararse a un directorio y va? Entonces, eso probablemente tiene cara de cosmético. Buscamos seniority, que no solamente es edad, también es experiencia, también es, pero que la gente que se dedica a esto tenga el mismo estándar que otras áreas críticas de la empresa o de la organización. A quien reporta, esto muestra a través de los años cómo pasó de reportar en las empresas, al menos al área legal, también en organizaciones públicas, a reportar directamente a la junta directiva, digamos, al directorio, al consejo, y a veces con una dependencia dual a la administración, al CEO, la CEO y al junta directiva o consejo de administración, ¿ya? Entonces hay un cambio ahí también, pasa de ser algo netamente legal a algo que es de la estrategia de la empresa, de toda la compañía. Escalar un programa de compliance, muy importante. A veces no hay recursos humanos, no hay recursos económicos para poder hacer compliance. Entonces, ¿qué hacemos? Hay empresas muy exitosas en estas materias que tienen programas de embajadores, de champions, donde identificamos en cada área, en las distintas áreas de la empresa, una persona que me va a ayudar a avanzar en esto. Y una parte de su tiempo le va a dedicar a esto. Y entonces yo amplío mi capacidad de actuación. Lo mismo con comités, puedo tener comités con distintas áreas, y eso me va permitiendo escalar mi programa de compliance. Obviamente, si tengo la capacidad de contratar gente, es una forma automática de hacerlo. Conclusiones entonces en términos de estos estudios, de nuevo, da para mucho más y quería ser respetuoso del tiempo. Compliance es el resultado de algo más, es el resultado de un buen gobierno corporativo, de una cultura ética, de un liderazgo basado en valores. Y digo basado en valores y no en reglas, porque las reglas cambian, las reglas a veces se malinterpretan, los valores son
perennes, son permanentes. No, no estoy diciendo que no hayan reglas, estoy diciendo que las reglas estén basadas en valores para que podamos todos conectarnos con ellas. Está integrado al negocio, a lo que haga la organización pública o privada. Compliance no puede estar en una oficina separada de todo, tiene que estar en las operaciones, en la mesa donde se toman decisiones, tienen que estar involucrados los altos mandos, preparar los mandos medios, como dijimos, para poder reaccionar. El carácter del programa tiene que ser muy práctico, tiene que ser simple, tiene que ser, si es simple es mejor, y la cultura ética es el objetivo. Entonces no se trata de solo hacer compliance, sino de obtener compliance. Compliance no es una política, compliance no es un proceso, compliance es un resultado. ¿Ya? Muchas gracias. Estamos a disposición para cualquier pregunta.